pero sin transcripción. High transcript, sí. Because I don't want to... Aquí. De nada, yo sí. Very good. Ok. Entonces, preguntas. ¿No? ¿Seguros? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, sí, doctor. Ok. Entonces, estamos solamente viendo la excitabilidad de la membrana y estamos haciendo un análisis realmente de este ente. Y este ente, como tal, que es la neurona, yo utilizo esta, que es sobre todo la representación de una motoneurona, en el cual es un soma que tiene un axón y cómo están repartidas sus dendritas, y de hecho la clasificación de las neuronas como tal es por el tipo de axones que tienen y de las conexiones. Creo que por aquí había un ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde está? Neuronas, partes, dendrita. Déjenme buscar aquí. Y esto, por ejemplo, a ver si hay algunos de otros tipos, fíjense. Es decir, fíjense cómo están repartidos y cómo hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, unos que tienen muchos axones, otros que tienen un axón central, y otros que tienen un axón sin mielina, y otros que tienen axón con mielina. Hay muchos tipos. Pero a mí este ejemplo que estaba yo poniendo en un principio me permite hacer este análisis primero como introducción para entender qué está pasando. ¿Dónde estaba la imagen que tenía? Fíjense, por ejemplo, aquí hay dos tipos de... las piramidales, donde tienen el cuerpo central y tienen aquí dendritas súper prolongadas, o estas de Purkinje, que ya vieron la cantidad de conexiones que tienen en el cerebelo. Hay muchos tipos, pero no nos vamos a meter ahorita con esta clasificación. Estábamos hablando de las generalidades como tal de la neurona. Entonces, futuros premios Nobel. Chingados. ¿Dónde estaba la imagen que me había gustado? Bueno, vamos a dejar esta. Cárgate. Entonces, finalmente, piensen en esto. Una neurona necesita un cuerpo. Y este cuerpo o soma es donde va a estar el núcleo y toda su información, donde van a estar todos los organelos, donde van a estar sus mitocondrias, sus organelos, sus aparatos estos que pueden sintetizar proteínas, etcétera. Aquí, la neurona tiene una característica especial, y es que es una célula que puede tomar decisiones. No como estudiar medicina, que es una decisión realmente muy compleja, pero están encargados de tomar una decisión muy sencilla, que es continuar o no con la información que acaban de recibir. ¿Estamos? Entonces, ¿quién recibe realmente la información? Yo tengo que tener una conexión realmente entre todas las neuronas que están divididas en muchos lados y que ya vieron que hay muchos tipos. Entonces, yo puedo tener células de Purkinje que están conectadas con células piramidales, o que están conectadas con, por ejemplo, motoneuronas que tienen que ir con neuronas, ¿cómo se llama? De sensibilidad, muchas cosas. Pero entonces todo esto lo lleva a cabo dos partes fundamentales, que es el axón, que ya vieron que hay distintos tipos dependiendo de la necesidad, y este axón es el que va a llevar la información que puede ser tanto excitatoria como inhibitoria, y las dendritas, que serían como las orejas. ¿Y por qué hago una pausa en las dendritas antes, como parte de esta introducción que vamos a ver el día de hoy? Porque esto me permite que ustedes entiendan algo increíblemente complejo.
¿Ya vieron esta hermosísima neurona? ¿Ya vieron cuántas dendritas tiene y cómo están repartidos también estos botones terminales? ¿Ya vieron que parece un árbol? ¿Han escuchado el término este de que yo no puedo recuperar la neurona si se muere? ¿Sí han escuchado que yo no puedo regenerar neuronas? ¿Ese concepto? Sí. 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 Esa es como tal una falacia. No, el problema no está en poder crear una nueva neurona. El problema está que cuando una neurona se muere, pierde toda esta conectividad. Finalmente, el cuerpo es, el sistema nervioso central es tan complejo y se vuelve más complejo conforme yo hago funciones más específicas y más complicadas a su vez. Piensen en esto, ¿se imaginan el número de conexiones que el sistema nervioso central tiene que desarrollar, por ejemplo, en un pianista de estos que son concertistas y que son la cara de una sinfónica? ¿Cuántos años lleva estudiando música y desarrollando habilidades motoras y aparte habilidades sensitivas? Todas estas conexiones que tiene que hacer el cerebro para poder funcionar en la forma que se necesita es gracias a estas conexiones. De la misma forma, por ejemplo, hace rato hablábamos de las prótesis y de cómo se coordina todo esto. En el sistema nervioso central hay un concepto que se llama plasticidad, y la plasticidad tiene que ver con desarrollar conexiones nuevas para suplir funciones que de cierta forma se pierden. ¿A dónde voy? Yo pierdo mi mano derecha. Me la cortan porque me mordió un zombie. Entonces, de repente, mi vida va a cambiar de forma radical porque yo con mi mano derecha escribo y me lavo los dientes y me quito los pelos de la nariz y hago muchas, muchas, muchas cosas con mi mano. Juego, ¿cómo se llama? En el PlayStation, hago muchísimas cosas. ¿Qué pasa eventualmente con el cerebro y qué es realmente este concepto de plasticidad? Mi mano izquierda, mi boca, el hombro y las otras partes de mi cuerpo se van a tener que adaptar a este cambio. Entonces yo necesito hacer conexiones nuevas para poder suplir esto que ya perdí. Por ejemplo, las personas que se infartan y que tienen eventos vasculares cerebrales y que de repente pierden la habilidad para hablar, y que tienen tipos específicos de afasia, el volver a aprender a hablar es un evento también bien complicado. Y de hecho, las terapias que se utilizan tienen que ver con canto. Por ejemplo, cuando yo necesito cantar, utilizo partes distintas que las que hago como para que yo utilizo cuando hablo. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene que ver con conexiones de las neuronas, porque tenemos un número finito de neuronas. Pero las conexiones que hacen estas neuronas entre sí para desarrollar habilidades como el canto, el estudio, el movimiento, el deporte, etcétera, 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 se hacen desarrollando esta interacción que hay. Y al final es lo que lo hace complejo. Es decir, yo tengo un número finito de neuronas, pero tengo en relación cientos de billones de conexiones que hacen a su vez un número todavía muchísimo más grande de sinapsis o de cómo estas células excitables conversan. Pero aún así, la conversación es muy sencilla. La conversación solamente se da de dos formas: excitando e inhibiendo.
Y esto es lo que lo hace complicado. Entonces, ¿qué realmente hay en las dendritas? ¿Qué es lo que realmente yo tengo en las dendritas? ¿Alguien sabe? ¿Qué hay en las dendritas que me permite esta conexión entre neuronas? Neurotransmisores para los neurotransmisores. Los neurotransmisores. No. Las dendritas, de hecho, no liberan neurotransmisores. Lo hacen los botones terminales, que es, por ejemplo, si yo tengo aquí el soma y estas son mis dendritas, yo aquí tengo un axón, ¿ya vieron? Y tiene mielina, y estas serían como ramas del botón terminal, y los botones terminales estarían de este lado, es decir, las dendritas serían proximales o cefálicas, y los botones terminales serían distales o caudales. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa diferencia? Es decir, estas liberan neurotransmisores. Estas que están acá, los botones terminales son los que liberan los neurotransmisores. Pero ¿qué hay entonces aquí en mis dendritas? Es decir, los botones terminales serían la boca que emite un mensaje, pero las dendritas, ¿qué serían? Receptores. Exacto, las orejas que reciben la información que me está trayendo otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra forma de clasificar a las neuronas es, por ejemplo, cómo inciden estos botones terminales en la siguiente neurona. Porque yo puedo tener que estos botones terminales acaben en dendritas, o que acaben en somas, o que acaben en axones, o que acaben en alguna otra parte anatómica de la neurona para provocar una reacción. Pero entonces concordamos todos que yo tengo aquí receptores. Hay dos tipos de receptores principalmente. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿No son los de acetilcolina? Ese es un tipo de receptor. Y de hecho, los receptores de acetilcolina se pueden clasificar de dos formas. De hecho, de varias formas, pero por ejemplo, para hablar de generalidades con respecto a estas orejas que están recibiendo información, yo tengo dos formas principales de recibir esta información. Y la información acaban siendo neurotransmisores en su gran mayoría. Es decir, más del 90% de la conversación que mantienen las neuronas es de tipo químico, es decir, con neurotransmisores. El resto, menos del 10%, acaban siendo sinapsis eléctricas. La mayoría de las sinapsis que se realizan en el sistema nervioso central son químicas porque permiten un control. Si fueran todas sinapsis eléctricas y solamente si se transmitiera la electricidad de una a otra, sería muy difícil pararlo y tendríamos muy poco control para hacerlo. Entonces, esto quiere decir que los receptores que habitan, sobre todo en las neuronas, son de dos tipos: ionotrópicos y metabotrópicos. Primero voy a hablar de los ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos se llaman así porque permiten la corriente de iones de una forma directa. Es decir, yo aquí tengo una molécula o un neurotransmisor que activa el receptor, y este receptor es un canal iónico. Es decir, este canal sin el neurotransmisor está cerrado. Por ejemplo, cuando la acetilcolina en receptores nicotínicos se activa o logran activar el receptor, se abre y ¡pum!, meten cationes. Y es excitatorio. ¿Sí? Pero también tengo receptores ionotrópicos que pueden ser inhibitorios. Y este es un esquema que me gustó mucho porque, si se dan cuenta, yo tengo
Es decir, estas corrientes pueden entrar o salir. Yo estaba hablando también en los últimos días, cuando estábamos discutiendo esto del umbral, cómo puede ser cambiado. Por ejemplo, imagínense que este no es acetilcolina y es un neurotransmisor GABA, ¿sí? Este GABA en un receptor GABA-A lo que hace es abrirse para poder meter una corriente de aniones. Entonces, ¿qué tendría si meto aniones aquí? ¿Qué le pasaría al potencial de membrana en reposo de la célula? Hiperpolariza. Exactamente, y se inactiva la célula, ¿cierto? Entonces, yo tengo receptores ionotrópicos que son excitatorios, pero también tengo algunos que son inhibitorios, depende del tipo de receptor. Es decir, una llave puede abrir varios candados, pero cada candado va a tener una función diferente. Entonces yo tengo receptores ionotrópicos. Por ejemplo, otro receptor ionotrópico excitatorio, el que más abunda y el que más potenciales posinápticos excitatorios realiza en el sistema nervioso central, glutamato. Glutamato en un receptor N-metildeaspartato. Yo quito aquí una glicina y de repente, ¡pum!, se meten los cationes y excito la membrana y produzco un potencial de acción que el soma va a decidir qué hacer con él. Propagarlo, en caso del glutamato con receptores NMDA, o por ejemplo, no seguir la propagación del potencial cuando a lo mejor la información que recibió es inhibitoria con GABA. Entonces tengo receptores ionotrópicos que pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Sí queda claro con esto? ¿Sí? ¿Alguna duda con los receptores ionotrópicos? No estoy hablando todavía de cuántos hay, con qué se activan. No, 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 no. Solamente estoy hablando del concepto. Un receptor ionotrópico es un canal disfrazado de receptor que se va a abrir en presencia de un neurotransmisor. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Sí. Sí, todo claro. Sí, Doc. Perfecto. Entonces, ese es uno de los tipos de receptores. El otro tipo de receptor se llama metabotrópico. Yo también les puedo adelantar sin ningún problema que tengo receptores metabotrópicos excitatorios e inhibitorios. ¿Sí? La diferencia va a radicar en que esta molécula señalizadora o el neurotransmisor va a llegar hasta este receptor y este receptor en presencia del neurotransmisor va a iniciar un proceso hipercomplejo de segundos mensajeros, generalmente asociados con proteína G, y puede ser proteína GS, puede ser proteína GQ, puede ser proteína GI, y dependiendo del tipo de proteína G, va a condicionar, gracias a enzimas y a otros procesos, una acción bioquímica que puede hacer otras funciones dentro. Por ejemplo, la acetilcolina en un receptor muscarínico tipo M3, porque viven en el músculo liso, va a producir que esta proteína, que creo que es GS, va a producir una reacción aquí que va a obtener proteíncinasa A, y esa proteíncinasa A va a poder excitar algunos canales que dependen de estos procesos para poder hacer canales iónicos y hacer, por ejemplo, contracción para que tengas peristalsis en las tripas. Pero un receptor muscarínico M2 que también reacciona con acetilcolina en el corazón va a tener, en vez de
De una proteína GS va a tener una proteína GI y va a producir un flujo iónico distinto, inhibitorio, para disminuir la frecuencia cardíaca. Es decir, son receptores diferentes que trabajan con segundos mensajeros y de hecho los dos son colinérgicos, los dos son muscarínicos, pero uno excita y el otro inhibe. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo también tengo esta gran variabilidad. Entonces, yo voy a tener un juego enorme, enorme de procesos hipercomplejos que van a depender sobre todo del tipo de receptor que sea excitado. Porque una llave puede abrir varios candados. Pero cada candado, dependiendo de quién es, va a realizar una función en específica. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los receptores de serotonina son metabotrópicos. La mayor cantidad de receptores, por ejemplo, los colinérgicos, que todos trabajan con acetilcolina y por eso llaman así. Tengo receptores, los ionotrópicos son excitadores, que son nicotínicos tipo N1 y N2. Hay algunos en los ganglios del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y voy a tener también receptores muscarínicos, como ya vimos aquí, unos excitatorios como para el músculo, como para que tengo también en los bronquios, o que tengo, por ejemplo, en el corazón, que inhiben y que de repente hacen flujos diferentes iónicos por segundos mensajeros para detener la respuesta. Entonces se vuelve un mundo súper, súper, súper complicado. Y si ustedes algún día llegan a entender todo esto, van a saber por qué, por ejemplo, que un paciente que yo le dé un anticolinesterásico, es decir, que yo me meto con la acetilcolina y de repente aumento la acetilcolina circulando en todo el cuerpo, el paciente va a salivar un chorro, pero le va a bajar la frecuencia del corazón y de repente puede tener hasta diarrea. Todo por meter un solo medicamento. ¿Cuántas acciones puede tener? Depende de toda esta complejidad. Pero al final, yo quiero en este momento que solamente entiendan que en las dendritas, en las neuronas, las conexiones que existen entre estas células excitables son de dos tipos, con receptores ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Bueno, entonces, esto me permite a mí entender un concepto que es bien importante. Algo que se llama potenciales electrotónicos. Quiero que se queden solamente con lo que voy a subrayar. Los potenciales electrotónicos son variaciones de diferencias de potencial que se producen en el interior y el exterior de las membranas celulares cuando existe una corriente catódica o anódica. Es decir, son cambios de la polaridad de la membrana por flujos de iones, que pueden ser positivos o negativos. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, ¿por qué esto es bien importante? Yo voy a tener entonces dos tipos de estímulo postsináptico. Es decir, esto que ustedes ven en verde son terminales postsinápticas. ¿Sí? Es decir, es el piecito de otra neurona que está hablando con las dendritas de una neurona que está cerca. Yo tengo dos tipos de potenciales postsinápticos. Eso significa potencial postsináptico, pero está en inglés. Tengo los excitatorios. Por eso se llama así, EPSP, y es Excitatory Postsynaptic Potential. ¿De acuerdo? Entonces, así viene en el libro. Los potenciales excitatorios postsinápticos o postsinápticos excitatorios, como quieran decirle.
Entonces, si tengo excitatorios, y por lo que acabo de explicar, por los tipos de receptores que tengo, estos que se llaman IPSP, ¿qué son? ¿Inhibidores? Exactamente. Inhibitory inhibitory postsynaptic potential. ¿De acuerdo? Entonces son potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿Con quién voy a hacer la excitación o la inhibición? Con lo que habíamos dicho, jugando con el umbral. ¿Estamos? Jugando con el umbral. Y esto es algo bien importante. Entonces, yo voy a tener la respuesta, es decir, cómo el soma toma la decisión si crea o no un potencial de acción nuevo para continuar con la información o con el potencial de acción. Quien decide es el soma y decide con base en la información que le llega. Aquí están viendo 3 potenciales postsinápticos, pero 2 de ellos son excitatorios y uno solamente es inhibitorio. ¿Qué tipo de respuesta va a tener este soma? ¿La va a continuar o la va a inhibir? ¿La va a continuar? ¿La va a continuar? Claro. La va a continuar. La va a continuar, la va a continuar, la va a continuar. Entonces, pero si regresamos a esta imagen, esta toma la decisión con base en toda la información que está recibiendo en todos sus niveles. Perdón, en todas las dendritas. Entonces, ¿quién va a ganar realmente? Pues el número de excitación que reciba o de inhibición que reciba. Y estos estímulos, bueno, estos potenciales postsinápticos se pueden dar de 2 formas. Y esto quiero que quede también bien importante. Yo puedo tener 2 tipos de sumación. Una que es temporal y otra que es espacial. Entonces, ¿quién va a ser más efectiva? Imagínense que de repente esta información está llegando en tiempo. Entonces, ¿cómo qué pasó aquí? ¿Ya vieron? Aquí el botón A dijo, excítate. Y después dijo el botón B, excítate. Y luego el botón C que dijo, no te excites. ¿Cierto? Pero después de esto, no hubo ningún cambio. No hubo potencial de acción. ¿Ya lo están viendo? No hubo. Es decir, en este momento hubo de cierta forma una excitación temporal. Si a lo mejor fueran muchos, pues estos realmente lo que van a hacer eventualmente es esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo estoy haciendo una sumación espacial. Es decir, en la sumación temporal, un evento tiene que ir después de otro. Pero en la sumación espacial, estos eventos van al mismo tiempo. Es decir, ya vieron cómo es muchísimo más fácil llegar al nivel de activación si hay una sumación espacial. Es decir, si estos dos trabajan al mismo tiempo, es mucho más probable que aquí cree un potencial de acción que si primero lo hace uno y después lo hace otro. ¿Por qué? Porque estos potenciales electrotónicos pueden no ser lo suficientemente potentes, válgame la redundancia, para crear o para realmente hacer un estímulo umbral adecuado. Lo mismo pasaría si estas fueran al revés, si la proporción fuera inversa, si fueran más inhibitorios que excitatorios. Se iría para abajo, ¿no? Entonces le cuesta muchísimo más trabajo llegar y no va a haber potencial de acción. Entonces, 2 tipos de sumaciones, temporales y espaciales. Las espaciales es cuando se suman
al mismo tiempo, y las temporales es cuando se dan una tras otra, pero no al mismo tiempo. Se suman a nivel del cono axónico y si alcanzan la intensidad suficiente, se genera un potencial de acción. Entonces, estamos tratando de sintetizar esto que es súper complejo de cómo una neurona excita o inhibe a otra. Y lo hace con potenciales posinápticos, que pueden ser, una vez más, excitatorios o inhibitorios. ¿Sí? Los potenciales graduados se pueden sumar. Y cuando se suman, yo tengo una sumación que puede ser espacial, donde todo el mundo al mismo tiempo está chingando, y otro que es sumación temporal, donde yo espero en tiempos diferentes. Entonces, sumaciones temporales y sumaciones espaciales, ¿de acuerdo? Doc, disculpe. Entonces es lo mismo un potencial electrotónico que un potencial graduado. Los graduados, fíjense, aquí había una definición que me gustó. ¿Dónde chingados? Aquí, fíjense, déjenme regresar esto acá. ¿Qué son los potenciales graduados? Fíjate, esta me gusta. El potencial graduado es una pequeña desviación del potencial de membrana que hace que ésta se encuentre más polarizada, que puede ser hiperpolarizante o despolarizante. Entonces, si te das cuenta, estos potenciales graduados son realmente potenciales electrotónicos que pueden ser sumados o no. Y al final yo lo que no quiero es confundirlos, porque depende también del autor cómo los utiliza. ¿Dónde está? ¿Sí? O sea, va a depender mucho del autor cómo los utiliza, pero si te das cuenta son conceptos prácticamente iguales, ¿cierto? Entonces hay libros donde solamente utilizan términos como potenciales electrotónicos y hay libros donde utilizan este término. Y este es un poquito más común, los potenciales graduados. ¿Ok? Sí, Doc, gracias. Muy bien. Entonces, el día de mañana vamos a ver cono axonal, la diferencia que hay entre un axón mielinizado, no mielinizado, que es la mielina y quién la produce, y la clasificación de la velocidad en la cual el potencial de acción se puede propagar. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Dudas, preguntas, corazones? Sí, yo, Doc, una pregunta. Dígame, doctor. Entonces, en la neurona siempre se va a dar esta sumación espacial. Depende. Yo explico Por las ejemplo, dos, o sea, yo explico las dos. Y yo lo único que estoy diciendo es que la sumación espacial es más efectiva que la temporal. Pero hay sistemas donde se utiliza una o se utiliza otra. ¿De acuerdo? O sea, sí. depende de la función que realice esa neurona en específico y sobre todo de la información que está recibiendo para tomar una decisión. Al final, yo creo que la conclusión de la clase es cómo el soma le dice al cono axonal qué hacer con la información que acaba de recibir, que es de este tipo que estaba yo explicando. ¿Sí, Eda? Sí, Doc, entendido. Nice. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hay una pregunta, ¿y los reflejos que son de una persona normal a una persona que sea entrenada, que son más rápidos, la de la entrenada, a qué se debería? ¿Mayor velocidad entre neurona y neurona o se debería a más conectividad entre dendritas? Tiene que ver con la conectividad, porque al final, si tú, por ejemplo, a lo mejor el término reflejo no está bien utilizado, porque vamos a ver que los reflejos son respuestas innatas ante un estímulo específico, con una respuesta específica que depende su grado de respuesta. Y es un concepto que vamos a ver después.
Pero, por ejemplo, esta habilidad física de responder, por ejemplo, que el portero pueda desviar un balón, ¿cierto? O que si vas en una bicicleta, ante un obstáculo que se te acaba de presentar, te caigas o no. O sea, depende de conectividad, porque finalmente estábamos diciendo que tú tienes un número finito de neuronas, pero la experiencia, el entrenamiento, el hecho de poder desarrollar esta habilidad física depende más de la conectividad que hay entre las neuronas, que es lo que realmente puede crecer o no. Ok, ¿Sí? gracias. Sí, sí, sí. Sí, Brian. ¿Quién más había levantado la manita? Marta. Yo nada más quiero saber si hay alguna, o sea, o bueno, cuál es la utilidad o la importancia de la sumación temporal, porque nunca genera el potencial de acción, o esa es como tal la utilidad que no se genera a pesar de que hay varios eventos. Finalmente, quien toma la decisión es el soma, dependiendo si puedo llegar o no al nivel de activación por este estímulo. O sea, por eso estaba yo diciendo hace ratito que es mucho más probable que se cree un potencial de acción con una sumación espacial que con una temporal. Pero al final las dos suceden. Y depende, también estaba explicando hace ratito, que depende de la zona y la función que esté realizando esa neurona y del tipo de conexiones que tenga y que reciba para tomar o no esa decisión. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, Marta. Y Kenia. Doc, una pregunta como chistosa. Ve que estaba diciendo que las dendritas no son como receptores de neurotransmisores como tal. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias adictivas? O sea, más específicamente, por ejemplo, con la heroína o con el éxtasis, que se unen supuestamente como a estos receptores de los neurotransmisores y es como que es lo que causa la adicción como tal. ¿Afecta de alguna forma a estas dendritas o como a la capacidad de estas de ser receptores? Y tiene también algo que ver como con esta, ¿cómo se llama? ¿Excitabilidad? Excitabilidad, sí, perdón, excitabilidad de la neurona. Fíjate que con relación a las adicciones, que por ejemplo, que es una subespecial, es una alta especialidad de psiquiatría, o sea, ni siquiera un psiquiatra general lo ve tan chido, no me acuerdo, tiene un término específico, pero es una alta especialidad en psiquiatría, adicciones nada más. Tiene que ver directamente con la sustancia. Por ejemplo, el café causa adicción de una forma bien diferente que lo causa la heroína, o que lo causan los opioides, o que lo causan las benzodiazepinas, o el cigarro, o, por ejemplo, hoy en día, de cierta forma, ya está de una forma como indirecta, la marihuana, ¿no? Aunque no está demostrado como tal, pero se dan cuenta de comportamientos muy similares entre personas que siempre fuman y de repente dejan de fumar y hacen hasta síndromes de supresión. No está tan claro la fisiopatología exacta. Solamente, por ejemplo, se ven afectados, lo que se hace en neurociencias es, por ejemplo, analizar de forma funcional, pero indirecta, las zonas que están mejor irrigadas y que trabajan más en presencia de la sustancia o en ausencia de la sustancia. O sea, no sabemos exactamente, no a este nivel molecular. Y aún así, todavía hay un factor mucho más complejo, donde hay, por ejemplo, estudios en animales donde, por ejemplo, con sustancias súper adictivas, por ejemplo, los opioides, donde tú tienes ahí un grupo de ratitas en una caja y de repente tienes agua con opioides, ¿no? Entonces, al estar encerradas las ratitas, llegan y toman de una forma como muy frecuente el opioide y esto les hace tener que estén como tratando de sobrevivir por eso. De repente agarraron a esas mismas ratas y les pusieron en un espacio muchísimo más grande, con mejor comida, con amenidades, con un control de la temperatura y de repente se dieron cuenta que la utilización de estas sustancias se vio reducida así, pero por muchísimo. Entonces,
tú puedes decir que una parte farmacológica es importante, pero una parte también emocional y de convivencia y social también juega un papel como muy, 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 muy importante. Entonces, en cuestión de adicciones, es algo muchísimo más complejo. Se han dado cuenta, por ejemplo, de que las diferencias entre las sustancias que se secretan o no entre distintos tipos de personas varía también. Y, por ejemplo, por eso hay personas que, que prueban las drogas y de repente lo hacen por un periodo de tiempo y cambian su vida y jamás las vuelven a tocar y no necesitan. Y hay personas que por más que intentan, no pueden dejarlas. Entonces, realmente es algo súper, súper complejo. Y sí tiene que ver con esta parte molecular de excitación y de inhibición y de muchas otras cosas, pero también con un fenómeno social y emocional también súper importante. Sí. Sí, claro, claro. Y otra pregunta rápida. ¿La estabilidad de una neurona es dependiente de su plasticidad o viceversa? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ve que dicen que una neurona sea como tan capaz de excitarse no es lo mismo como que sea capaz de tener como esa plasticidad, como esa capacidad de conexión con otra, y que asocian como la inteligencia como a la capacidad de una neurona de tener esa plasticidad más que a la cantidad o qué tan rápido funciona la neurona como tal o se excita como tal. Entonces, o sea, como que esa es mi pregunta, por ejemplo, si una neurona funciona muy rápido. Fíjate que eso mismo explica las diferentes teorías de los distintos tipos de inteligencias. Por ejemplo, hay personas que tienen muchísima inteligencia emocional, que son súper empáticas, que pueden entender mucho a la gente, bla, bla, bla. O hay personas que tienen habilidades matemáticas así, o que tienen que ver mucho, por ejemplo, con memorias así fotográficas, o por ejemplo, personas que pueden desarrollar habilidades físicas también increíbles. Y es tan fácil como decir esto, o sea, si tú puedes malabarear algo y otra persona que es a lo mejor que creció igual que tú no lo puede hacer. Y tiene que ver, por ejemplo, con cómo pueden desarrollarse toda esta plasticidad que tú dices. Entonces sí es como, como muy complicado para explicarlo, muy complicado. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la plasticidad. Ok, muchísimas gracias, Doc. De nada, corazón. José Martínez. Sí, hola. Yo tenía una pequeña duda acerca de, no sé si hay una forma como de estimular la neuroplasticidad en enfermedades neurodegenerativas, como podría ser el Alzheimer, o no sé qué relación como que se tenga ahí. Fíjate que también, o sea, no sabemos tanto de Alzheimer y de hecho por eso también es como diferente, pero sí se ha demostrado que en personas que, por ejemplo, es decir, a lo mejor lo que se ha demostrado actualmente es que si tienes predisposición para el Alzheimer te va a dar, pero muy probablemente te dé más tarde o una forma diferente si eres más propenso a leer o a la música o estar desarrollando toda esta plasticidad, porque al final estás como fortaleciendo esta conexión. Finalmente eso es la plasticidad, este fortalecimiento de conexiones entre neuronas. Entonces, todavía no se sabe tanto y por eso es una enfermedad no tan poco común y que en algunas personas les cambia y les acaba la vida y en otras personas les dificulta, pero no es lo mismo. O sea, es decir, hay enfermos, no hay enfermedades. A todos los afecta diferente, pero muy probablemente tiene que ver por aquí, todo esto que estamos platicando. Entonces, yo creo que eventualmente sí es un desarrollo y a lo mejor no es lo mismo que tú a tus 20 años te des cuenta que en tu familia hay una historial de Alzheimer y que de repente tú conscientemente estés desarrollando tu plasticidad cerebral para tratar de que eventualmente, si no se encuentra la cura, tú tengas una versión diferente que la persona que a lo mejor jamás ha tomado un libro en su vida, que sí está demostrado que realmente les pega diferente. Sí, muchas gracias. ¿Saben qué? ¿Sabes qué?
me da tanta cosa saber esa referencia, Anita. Porque fíjate que a mí Grey's Anatomy sí me gusta, pero hay algunas cosas que ya como médico, a lo mejor, fíjate que algún día tú vas a ser médico, vas a volver a ver Grey's Anatomy y solamente en algunas partes vas a sonreír y decir, no puedes hacer eso, pendejo. Y ahí se va a acabar. Pero digamos que el ser médico te arruina las series de médicos. Pero sí tienes razón. Si Meredith no hubiera arruinado el experimento de Derek por meter la mano ahí para beneficiar ahí a la esposa del jefe. Pero bueno, mira, hasta eso lo sé. Igual que la ruca. Ya sé, ya sé. Y sí se fue, por cierto. Corazones, nos vemos mañana. Cuídense hartísimo. Hartísimo. ¿Vale? Pónganse a leer. Los TQM. Besos a todos. Salma, antes de que nos vayamos. Profe, yo tengo 2 dudas. La primera es que cómo actúan estos, bueno, los antidepresivos en nuestro, pues ahora sí que en todo nuestro sistema nervioso, ¿no? En el cerebro. Y otra pregunta es, ¿qué pasaría si los dejamos de tomar así de golpe por un largo tiempo? Fíjate que depende del antidepresivo. Por ejemplo, a mí no me da pena, yo llevo un poquito más de 2 meses con algo que se llama Pristic. Y ese es un recapturador de serotonina y de norepinefrina. Y me ha ido súper bien. Pero, por ejemplo, no es lo mismo con los inhibidores de la monoaminoxidasa, no es lo mismo con los receptores puros de serotonina. Hay muchos tipos. Entonces, generalmente la depresión está asociada a la disminución de algunos neurotransmisores y lo que hace la mayoría de los medicamentos es mejorar las condiciones en cuanto a cantidad de inhibiendo, por ejemplo, algunas vías, por ejemplo, la recapturación y dejar más tiempo el neurotransmisor en esa zona para poder hacer su actividad en los receptores en específico. Entonces, por ejemplo, hay algunos que se pueden suspender de tajo, hay algunos que se tienen que gradualmente, ¿cómo se llama? Hacer destete, pero depende específicamente del medicamento. Sobre todo por las reacciones que también tienen de forma física, no solamente en lo emocional y en lo mental. Porque, por ejemplo, hay algunos que te secan la boca o que te dan mucho sueño o que de repente te hacen subir de peso o no te permiten hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos. Entonces depende de cada uno. Sí, es por ahí. Ok, muchas gracias. De nada, Salma, con gusto. Entonces, corazones, cuídense harto, please. Nos vemos mañana para seguir platicando de todo esto. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Besos a Los todos. quiero mucho. Gracias. Nos vemos, Doc. Me too. Dios, 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 mi corazón de Peña Nieto. Ahí te ves, mira.